Bueno, buenos días y bienvenidos a todos. Es un placer estar con ustedes hoy en el Watson Institute de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, y tener el honor de inaugurar este simposio internacional híbrido y bilingüe titulado Publicar literatura latinoamericana y caribeña hoy, tendencias, retos y oportunidades. Mi nombre es Erika Durante y soy profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Brown. Permítanme, antes de comenzar, unas breves advertencias técnicas. Si están en Zoom, pueden usar el canal de idioma en la parte inferior de su pantalla para elegir su idioma, inglés o español, puesto que tenemos traducción simultánea. Si están aquí en persona y quieren escuchar en inglés, en este caso, conecten sus auriculares y escuchen usando su teléfono o computadora. Les recordamos que este evento va a estar grabado y después estará disponible en el canal YouTube del Watson Institute de la Universidad de Brown. Antes que nada, queremos expresar nuestra enorme gratitud a todos los departamentos, centros, institutos y programas de la Universidad de Brown quienes han apoyado este proyecto y han hecho posible esta jornada. El Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, CLACS, de Brown, el Departamento de Hispanic Studies, el Watson Institute for Public and International Affairs, los departamentos de American Studies, Comparative Literature, Modern Media and Culture, the Dean of the College, the Graduate Certificate Program in Translation Studies, and the Center for Language Studies. Gracias por su patrocinio al Consulado General de México en Boston y en especial al cónsul Alberto Fierro Garza y al Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard. Queremos también agradecer a todos los ponentes que intervendrán durante el simposio presencialmente y online desde distintas ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Agradecemos especialmente a Gustavo Guerrero, profesor de Literatura Latinoamericana Contemporánea en la Universidad de Cergy y responsable del área hispanoamericana de la editorial Gallimard en París, quien muy generosamente facilitó el contacto con algunos de los principales protagonistas del mundo editorial actual, quienes presentarán en las mesas de hoy. Gracias también a Cristóbal Pera, de la editorial Planeta USA, presente aquí en Brown y cuya formidable carrera editorial abarca España, México y los Estados Unidos. Antes de pasarle la voz a Gustavo Guerrero para una breve introducción metodológica sobre el tema y la perspectiva de esta jornada, les deseo a todos un excelente simposio y oportunidades de debates y reestudio. Espero que este simposio sea solamente el comienzo de futuros proyectos y encuentros que nos permitirán seguir reflexionando sobre cuestiones de escritura, circulación del libro, edición, traducción de la literatura latinoamericana y caribeña dentro y fuera de la región. Muchas gracias. Bien. Bien, gracias Erika por la presentación. Yo también quisiera agradecerle a la Universidad de Brown y en particular al programa de estudios latinoamericanos de Brown la invitación y también la organización para hacer posible este evento. Muchas gracias a Brown, a los distintos departamentos y a CLACS por todo esto. Voy a leer algunas palabras para presentar el workshop de hoy, que se intitula Publicar literatura latinoamericana y caribeña, tendencias, retos y oportunidades. Y voy a hacer una pequeña introducción que permita pues, poner un poco en contacto lo que es el ámbito de la edición con el ámbito de los estudios literarios, que es lo que aquí nos interesa, crear esos puentes entre lo que es el sector del libro y de la edición hoy en Hispanoamérica y en Europa en parte, y lo que son los estudios de la literatura. Voy a comenzar con una cita de un ensayo que muchos de ustedes conocen y han leído. En 2001, a comienzos de este siglo, en su sonado y polémico ensayo The Business of Books, Andrés Schifrin trazaba un amplio panorama de la historia de la edición después de la Segunda Guerra Mundial, y al llegar al momento contemporáneo, en los albores de este nuevo milenio, sacaba una conclusión que remataba con una predicción y con una advertencia. Lo leo en inglés. It is safe to say that publishing has changed more in the last 10 years than in the entire of the previous century. These changes are more obvious in English-speaking countries, which are in many ways models of what is likely to happen
in the rest of the world in years to come. 20 años más tarde, o un poco más de 20 años más tarde, estamos en 23, hay que reconocer que al veterano editor de Pantheon y de New Press, a Shiffrin, no le faltaba razón, pues muchos de los cambios que describía en su ensayo de 2001 hoy forman parte de la estructura misma de la industria de la edición mundial y como tales inciden en la producción, la circulación y la recepción de libros impresos y en los horizontes de nuestra vida intelectual. En efecto, fenómenos como la revolución digital, la concentración empresarial o la aparición de nuevos lectores y actores han ido marcando la evolución del sector del libro con una rapidez, una intensidad y una profundidad sin precedentes. Pero al mismo tiempo, estos cambios han ido suscitando a su vez otras oleadas de cambios que Shiffrin no alcanzó a prever y que en lo que va de siglo le imponen un perfil propio y bien distinto a nuestro viejo oficio de editar. Los estudios humanísticos no han ignorado la importancia de estas transformaciones ni las consecuencias que acarrean en la lectura de textos antiguos, modernos y contemporáneos. Por el contrario, aunque todavía subsiste una marcada corriente idealista en varias de las metodologías más tradicionales de la academia, las humanidades han ido desarrollando diferentes maneras de acercarse a la nueva configuración del mundo editorial y a la redefinición de sus productos, buscando integrarlas al análisis cultural y literario a través de perspectivas inter- y transdisciplinarias. La historia del libro y la lectura, la ecdótica, la bibliografía y la sociología del texto, junto al abanico de propuestas teóricas que han hecho posible el giro material dentro de la academia, participan desde hace algunos años en un fecundo diálogo que permite incorporar los aportes de unas y otras, ampliando los contextos de interpretación de autores y obras. Pues de lo que se trata, en esencia, es de acercarse hoy a las diversas condiciones materiales que interactúan con las prácticas escriturales y cuya comprensión resulta determinante para entender cómo se producen los textos, cómo circulan y cómo se les puede o se les debe leer. Aún más de lo que se trata es de asumir el giro material con una fuerte dosis de realismo y de aceptar que, al fin, al igual que cualquier otro objeto o artefacto, los textos no llegan a sus lectores o audiencias como incorpóreas burbujas en una especie de mágico o espiritual aislamiento, sino a través de un denso y extremadamente complejo entramado de redes y mediaciones que presiden al arbitraje entre valores económicos y simbólicos y que influyen en la construcción de un sentido. De ahí el repetido cuestionamiento que en estos marcos inter- y transdisciplinarios se hace de nociones como creación, escritura o producción textual si se las entiende como acciones exclusivamente individuales y o sujetas solo a la potestad de un autor. De ahí también la necesaria relativización de la idea de recepción como una forma de lectura y apreciación primigenia e incondicionada. En el área latinoamericana, para acercarnos un poco más a nuestras disciplinas, los trabajos de Ángel Rama sobre literatura, edición y mercado del libro, estoy pensando en sus ensayos Los poetas modernistas en el mercado económico, de 1968, o el famoso ensayo El boom en perspectiva, de 1984, estos ensayos constituyen un punto de partida de una corriente crítica que ha ido creciendo en los últimos años y que ha puesto el énfasis en un compromiso con el estudio de la historia de nuestras industrias editoriales, así como también de los actores, los circuitos, las redes de difusión de las obras en tanto libros, es decir, como mercancías y objetos culturales. Esta corriente no solo representa un intento por extender el campo de los estudios literarios más allá de los modos de lectura tradicionales, sino también por sumar a las perspectivas trans e interdisciplinarias otras necesariamente regionales e internacionales. El libro, como bien lo han destacado Robert Darnton y Roger Chartier, el libro es un objeto móvil que desde sus inicios viaja y se desplaza entre lenguas, fronteras y mercados. El libro es el vector de una información y el instrumento de enlace de una conversación colectiva siempre diferida y descentrada, cuya virtud mayor es poner en contacto a los interlocutores más alejados, imprevisibles y heterogéneos. No en vano, muchos de los principales trabajos que se han ido realizando recientemente dentro de este campo cuentan con un claro perfil post- o supranacional. Valga citar desde Argentina las ricas perspectivas latinoamericanas que nos ha dado José Luis de Diego y el equipo de investigadores que trabajan con él en La Plata sobre edición contemporánea,
Hay que mencionar también los trabajos de la española Ana Gallego, que va a estar con nosotros hoy, y también de Jorge Locane, que estará también con nosotros desde Oslo, tanto sobre edición independiente como sobre las agencias literarias y las incursiones geográficas en el sur global que debemos a los trabajos de la investigadora alemana Gesine Müller y su equipo en la Universidad de Colonia. Hoy vamos a tratar de explorar en este workshop algunas de las principales transformaciones del paisaje editorial en los últimos años y el impacto que puede estar teniendo en el ámbito latinoamericano, en particular en la producción de textos y la circulación de textos latinoamericanos. Vamos a conversar a lo largo del día sobre el paisaje editorial actual, sobre el fenómeno de las editoriales independientes, sobre el papel de las agencias literarias, sobre la edición en lenguas originales, también sobre la traducción, y acabaremos el día conversando con dos autores. Nuestro objetivo aquí es reintegrar pues, todo el aspecto material de producción del libro a la comprensión del hecho literario, devolverle un poco a la literatura esa dimensión en la que los procesos de producción hacen que la autoría sea muchas veces una autoría colectiva, que podemos entenderla de esta manera. Bien, bienvenidos, Eleonora desde Buenos Aires, Eterna Cadencia, Santiago desde Barcelona, creo, todavía, o desde Madrid, no sé dónde estás, Santiago, y Madrid y Cristóbal Pera, que está aquí con nosotros. El workshop tiene tres subtítulos: tendencias, retos y oportunidades, y yo quisiera comenzar un poco por lo más reciente, es decir, tendencias en la edición de literatura latinoamericana hoy, tal y como las aprecian ustedes desde Buenos Aires, desde Madrid y también desde el ámbito más bien norteamericano en el que se está moviendo actualmente Cristóbal Pera. Quizá podríamos comenzar con Leonora allí en Buenos Aires. Buenos días, Leonora. Hola, buen día. Gracias por la invitación, Gustavo, Erika. Saludo a mis compañeros de mesa y a los que nos están escuchando. Cuando decís tendencias, ¿querés acotar un poco la pregunta? ¿Estás pensando en algo en particular? Estoy pensando en los autores que tú publicas, esencialmente. A mí la palabra tendencias me conflictúa un poco. Es una palabra que le huyo, por eso te repregunto, porque ojalá, digamos, si bien los editores tratamos de publicar libros y autores que a la larga se vendan, por supuesto, porque necesitamos que nuestros libros se vendan para poder seguir publicando libros, a la vez, desde Eterna Cadencia, tratamos de, a ver, lo digo en chiste, de no estar a la vanguardia, en el sentido de no seguir el mainstream, vanguardia en ese sentido, ¿no? De no seguir la moda, de no seguir las tendencias, de no seguir el mainstream, ¿no? Entonces, en ese sentido, prefiero pensar en un ejercicio dicho pomposamente, porque luego en la práctica uno hace finalmente lo que puede, pero en un ejercicio contracultural, si se quiere, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las tendencias me interesan para mirarlas y saber para dónde no hay que ir, entendiendo siempre que lo que nos interesa desde el catálogo de Eterna Cadencia es un tipo de literatura, escritura, pensamiento, si pienso en los ensayos que publicamos, que tengan una mirada crítica sobre el presente, sobre la sociedad, sobre el estado de la lengua, y esa mirada crítica solo puede aparecer en escrituras, en autores, en pensadores que estén pensando por fuera de los cánones, ¿no? Entonces, por eso me resulta una trampa pensar en términos de tendencias y responderte. Pero bueno, creo que de alguna manera, y para iniciar la conversación, creo que di una primera aproximación. Muy bien, gracias. Leonora, Cristóbal, quizá podemos seguir contigo. Yo, la verdad, Acércate al micrófono. sí,
Yo preferiría comenzar un poco enmarcando más el tema de la industria editorial y la literatura, ¿no? Más que, y después podemos hablar, y tengo muchas notas en un grupo en el que estoy empezando a trabajar ahora, pues como ya sabéis, Planeta, de qué autores son tendencia, etcétera. Y yo recuerdo que incluso te pregunté algunas cuestiones que yo quería consultar con directores editoriales de Planeta en América Latina, pero quería un poco enmarcar el tema de la producción, circulación y recepción de la literatura y de la intersección con la industria editorial. Y recalco el tema de industria editorial, ¿no? Y el papel entre los grandes grupos y las editoriales independientes. Y para que sea un poco el marco también de la discusión, ¿no? Recientemente, bueno, hace como un año y pico estuve en la Universidad de Yale con un seminario justamente tratando de explorar esa intersección entre el mundo editorial y la literatura que tú has comenzado a enmarcar justamente con tu introducción, ¿no? Y es un tema que me ha interesado mucho porque vengo del mundo académico y después entro en el mundo editorial, ¿no? Y si yo miro hacia atrás, un poco hacia la carrera editorial que he tenido, pues veo esa evolución desde haber comenzado pues a trabajar en una editorial como Galaxia Gutenberg, que era el grupo Bertelsmann, después con Claudio López en Grijalbo Mondadori, y después la fusión con el grupo Bertelsmann en lo que se convierte en Random House Mondadori, y después la fusión con Penguin, que se convierte en Penguin Random House. Estoy hablando de movimientos corporativos editoriales, ¿no? Y el papel que tienen las editoriales independientes. Estamos hablando de una industria editorial donde está el tema de la ficción literaria como una cuestión de prestigio también, que no es la fuente fundamental de esa industria, pero que es esencial, ¿no? Entonces, todo eso lo está observando no desde la barrera, lo está observando desde dentro. Y cómo, pues, esos grupos fueron adquiriendo, pues, editoriales que entonces eran las editoriales independientes, es decir, los equivalentes a otro nivel, pero de Eterna Cadencia, de Sexto Piso, de Almadía, etcétera, como eran en su época, pues, Seix Barral, Tusquets, Anagrama, Salamandra. ¿Dónde están esas editoriales, no? El haberlo visto en tiempo real es realmente impresionante, ¿no? Eran, el interés de esos grandes grupos justamente por ocupar esos espacios de prestigio creados por editores independientes en operaciones económicas pues arriesgadas, pero que pues dieron fruto y acabaron, pues, Seix Barral y Tusquets acabaron en el grupo Planeta, por ejemplo, Anagrama con los italianos de Feltrinelli, Salamandra, pues, y todo el grupo de Alfaguara, etcétera, que no era tampoco un grupo independiente, quiero decir, no eran unas editores, acaban con Penguin Random House. El haberlo visto de primera mano, y yo estaba en México cuando se ocurre la adquisición de todas las ediciones generales de Santillana y llegan y tengo que adoptar todo un equipo editorial inmenso, pues es muy impresionante, ¿no? Esa labor de consolidación industrial que se ha llevado a cabo. Y ahí simplemente quería enmarcar eso para que la discusión también tenga ese carácter general, ¿no?
De modo que yo prefiero hablar después de tendencias, de qué autores y tal, y comenzar por esa reflexión, ¿no? Santiago, a ver. Bueno, primero, gracias Gustavo, Erika, y gracias Cristóbal y Eleonora también, que me da gusto saludarlos. Empezaría desencuadernando un poco la charla, quizás. Saltaría un poco entre retos y tendencias, creo que un poco en la línea de lo que comentaba Cristóbal, antes de entrar también en tendencias más específicas, ¿no? Como decía él, de autores y tipos de lecturas. Yo sí diría que podría enmarcar una especie de tendencia muy a la par de lo que decía Cristóbal, como de, digamos, pues se pudiera llamar así, como de surgimiento y consolidación de espacios independientes o de pequeñas editoriales. Digamos que en el recorrido que lleva Sexto Piso de unos 20 años ya, hemos como vivido también de cerca más o menos ese fenómeno al que Cristóbal hacía referencia, comparándolo con las editoriales, digamos, de quizás 2 generaciones anteriores a las nuestras, pero un poco casi, si se quiere, retomando ese espíritu, ¿no? Por un lado de la edición independiente, pero también del trabajo, digamos, como grupo, como consolidación comunitaria o conjunta de ese espacio. Creo que, digamos, el punto al que yo haría más énfasis ahí es, digamos, la coincidencia en el tiempo y la manera en que todas estas editoriales, son muchas, son difíciles de nombrar, hay muchos tamaños y si se quiere edades, pero digamos que hay una especie de sinergia colectiva que permite crear un espacio, digamos, no solo en las librerías, sino, digamos, en todos los agentes que permiten, digamos, legitimar la literatura, llámese prensa o crítica, llámese, por supuesto, librerías, periodismo, etcétera, academia, por supuesto. Digamos que conjuntamente se logró abrir un espacio que individualmente no creo que nadie, incluso las editoriales independientes de mayor peso, hubiera podido abrir separadamente, si no hay como un fenómeno colectivo que lo acompañara. Y ese fenómeno me parece consolidado y pasa un poco atravesando lados, pensando, por ejemplo, en la edición en México, de donde viene Sexto Piso, en España, por supuesto, donde tengo yo la experiencia de estos años, y en Colombia, por ejemplo, país de origen, o Argentina, donde está Eleonora, con diferencias en el tiempo, no tan sincrónicas, pero podría decir que en estos 20 años, con diferencias en el tiempo, insisto, se ha consolidado ese espacio, ese campo en los diferentes países. Eso creo que sería para mí como una tendencia general, y pasando un poco como abrebocas al punto de los retos, y termino con esto, me gustaría decir que justamente ese espacio nos genera un reto que es del que podemos hablar más ampliamente, que es leernos desde el español como lengua común. Ese es un punto que por un lado ofrece unos conflictos, pero creo que es el reto importante dentro de ese espacio más general. Bien, gracias Santiago. Esta primera vuelta nos deja un paisaje que de algún modo ya conocemos, un paisaje dividido entre los grandes grupos de prensa y comunicación que todos conocemos y una playa de editores independientes o editoriales independientes que funcionan dentro de los países, pero que funcionan también, y esa es la gran novedad quizá a nivel internacional, que están haciendo un trabajo también de coedición, de distribución más allá de sus países de origen, y que están recreando redes finalmente que no existían o que dejaron de existir en algún momento en América Latina. Yo quisiera volver otra vez a mi pregunta sobre las tendencias. Ya sé que a Eleonora no le gusta, pero también el hecho de no tener tendencias es una tendencia de algún modo, y a mí me interesa volver allí y volver a ver la manera como ella trabaja con esa situación del mercado a dos niveles, de los dos niveles del mercado, y también a nivel internacional, es decir, cómo trabaja con sus autores para
crear, por ejemplo, coediciones para ponerlos a circular internacionalmente, que es uno de los retos de la edición independiente. Bueno, profundizando un poco por el lado donde estás planteando, Gustavo, y también en relación con lo que decía Santiago, definitivamente la alianza, digamos, con los colegas, amigos de América Latina y de España es una de las, me sale decir, pocas posibilidades hoy de ayudar a que estas elecciones que se hacen desde las editoriales independientes tengan circulación en América Latina y en España. Hago un paréntesis porque los vengo escuchando y me doy cuenta, no sé si porque, bueno, estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, y estamos con una situación económica bien compleja en mi país y diría que en general en América del Sur, que hace que todos los discursos optimistas en relación a las editoriales, a la edición independiente en general, hoy me resulten pobres. Y más bien tengo una visión un poco más conflictuada, ¿no? En todo caso, cuando hablemos sobre los retos y desafíos, me explayo un poco más. Pero bueno, dentro de todas las dificultades que tenemos los editores independientes, la circulación de los libros es una de las primeras, y ahí siempre hay por lo menos dos maneras de hacer que los libros circulen, como sugerías, Gustavo. Una es, por supuesto, imprimiendo localmente nosotros en los países en donde distribuimos, enviando libros a través de nuestros distribuidores, librerías amigas, etcétera. Y por supuesto la otra gran aliada es la coedición, que es una de las armas más interesantes que tenemos en el último tiempo. De hecho, estoy pensando, mirándolo a Santiago, Sexto Piso España acaba de publicar la edición de la última novela de Hernán Roncino, Una música, con una tapa además bastante parecida, con lo cual los dos libros, la edición de Eterna Cadencia y la edición de Sexto Piso, están como bien hermanadas, potenciándose. Lo mismo sucede con las traducciones, ¿no? Y cuando digo traducciones, lo que estoy pensando también no solo es en la coedición en términos de distribución, sino de compartir los altos costos de traducciones, ¿no? A la hora de traducir desde América Latina pensadores en otros idiomas. Así que digamos que es una tarea vital para todos nosotros estar pensando todas las estrategias en términos de alianzas y complicidades, en términos de contrabando de libros, de creación de rutas alternativas de libros, para que estos libros que publicamos, estos autores, estas ideas, puedan llegar a la mayor cantidad de lectores en el vasto territorio que tenemos de la lengua. Por supuesto. Estupendo. Yo pienso que uno de los fenómenos últimos de la edición independiente es la creación de estas redes alternativas que permiten que los libros estén circulando dentro del continente, con las limitaciones que todos sabemos, pero que estén circulando, y que se esté recreando formas de distribución que no existían prácticamente desde los años 60, 70, y que tendríamos que algún día vincular a ese último gran fenómeno de los latinoamericanos leyendo literatura latinoamericana, que fue el boom. Es decir, la desaparición de las redes de distribución a partir de los años 60, 70 hizo que parte de la literatura latinoamericana durante los últimos 30 años no haya sido o no haya circulado a nivel continental, y que no se haya continuado ni prolongado ese pacto social entre los lectores latinoamericanos y su literatura. Creo que el trabajo de ustedes tiene que ver en este sentido con la reconstrucción de la distribución, pero también con la reconstrucción de un pacto social entre el escritor y sus lectores a nivel continental. Esto me parece muy importante, porque aquí vemos hasta qué punto las cuestiones materiales tienen
un impacto a nivel cultural dentro del continente, y hay que repensarlo en esos términos, no solamente en términos de la circulación comercial del libro, sino lo que esa circulación comercial representa como construcción de comunidades dentro del continente. Cristóbal. Perdón, agrego cortito y paso la palabra para redondear lo que decías, Gustavo. Y sin embargo, España sigue funcionando como centro legitimador de nuestras lecturas, ¿no? De las lecturas de los escritores latinoamericanos. Entonces, ese es el camino, y sin embargo, España no deja de funcionar como ese centro legitimador desde la década del 70 por lo menos. Okay. Cristóbal. Sí, totalmente de acuerdo, Leonora, es así, y sigue siendo así, es realmente... Más. Sí, el problema de la circulación, que es uno de los temas también que vamos a explorar hoy, es grande, y tú también mencionabas el boom de una época que se ve de manera muy romántica, de ahora, en la que había unas redes que sí que provocaron, pues ayudaron al boom, una crítica literaria, y una crítica que no existe ahora, y que hizo que pues un libro como 100 años de soledad, cuando saliera, pues con el libro de Haas, por ejemplo, de los nuestros, era... estuviera ya legitimado desde el principio, la conexión con la academia. Entonces, todo eso es verdad, ya no existe. La legitimación desde España con las editoriales y los grandes grupos, Planeta, Penguin Random House, esa es la realidad, pues ha hecho que esa circulación sea cada vez más difícil. Y no solamente entre España y América Latina, sino dentro de la propia América Latina. El hecho de que Sexto Piso esté en España, o que Almadía ahora esté en España, son noticias esperanzadoras. O sea, eso era muy difícil también de que ocurriera anteriormente, ¿no? Y que ayudan justamente a esa circulación. Las editoriales grandes, en ese intento de apropiación de ese espacio independiente constante, esa es la realidad también, pues crean estrategias que pues tratan de imitar justamente estrategias de las editoriales independientes. Yo recuerdo, como un ejemplo, con mi querido amigo Claudio López de la Madrid, con quien trabajé tantos años, pues como desde un gran grupo entonces se creó un sello que se llamaba Caballo de Troya, que todos conocéis, sí, que era justamente la imitación, la creación de una mini editorial independiente dentro de un gran grupo, en el cual había reglas muy claras para que no se confundiera con el resto del grupo. Y era un caballo de Troya, es muy, muy gracioso, porque era un caballo de Troya para atraer autores jóvenes que no querían publicar en un sello editorial grande, y después de ahí pues el semillero atraparlos como la red, y publicarlos, y de ahí de cada 10, si salía uno que tenía éxito y podía publicar, pues era una buena inversión, ¿no? Eso se ha prolongado en el tiempo. Bueno, la manera más fácil es la adquisición, ya hemos hablado de eso, Tusquets, etcétera, pero después quería hablar simplemente mencionarlo, un proyecto también de Claudio, que fue el llamado Mapa de las Lenguas, que supongo que conocéis, ¿no? Santiago, que es un proyecto en el que se trata en un gran grupo, y sabiendo que incluso en un gran grupo la movilidad de los autores, y de América Latina sobre todo, es muy difícil, y eso es otro tema que veremos, de cómo autores publican en independientes y al mismo tiempo en un gran grupo, y por qué esas decisiones, esa limitación de territorios. Pero con Mapa de las Lenguas lo que se trataba era de al menos intentar
que autores latinoamericanos que no viajaban a España, porque ni la crítica ni los autores están abiertos como estuvieron en un tiempo, pues traer pequeñas cantidades, distribuirlas en librerías independientes que iban y mandarlos a la prensa y tratar de que de ese semillero de esos autores latinoamericanos pues pudieran tener una oportunidad. Planeta lo intentó también con una colección que no tuvo éxito, se llama Bordes, pero era simplemente para, desde esta perspectiva, aportar un poco más sobre el tema que había introducido Leonora, ¿no? De la circulación, del que podemos seguir hablando, ¿no? Muy bien. Santiago, la experiencia de ustedes en España, cuéntanos un poco. Bueno, pues justamente tiene que ver mucho con este tema de circulación, ¿no? Como comentaba Leonora, pues creo que todos partimos ya claramente de la idea de que el polo de la edición en español ha cambiado con los años, ha pasado por Argentina, por México y desde los años 70 más o menos está claramente en España. Y digamos la motivación justamente de estar aquí tenía que ver con eso, ¿no? Con la circulación, como, digamos, un poco compartiendo también la idea de la intervención inicial de Leonora, aunque creo que en algún momento tendremos que hablar de las tendencias comerciales si nos queda tiempo, que yo sé que Gustavo quiere que vayamos por ahí un poco, pero también un poco, digamos, ajenos o evitando conscientemente esas modas y publicando, digamos, libros de lo que llamaríamos como inmensas minorías, ¿no? De libros escogidos en el catálogo, que hay que hacer un esfuerzo mayor en la circulación, porque de lo contrario está en juego la supervivencia de las editoriales, o como justamente ayer un amigo chileno editor me decía, todos estamos llenos de lindos fracasos, refiriéndose a esos libros, ¿no? Que tanto queremos en las editoriales, pero que quizás no han tenido buena suerte justamente en esa circulación. Bueno, pues todo eso fue el motivo para dar el paso a venir a España. Primero como pagando algo que podríamos llamar como un derecho de piso, ¿no? De aprender a hacer las cosas aquí, de aprender los códigos pertenecientes a que tienen que ver con lo local, aprender a hacer muchas cosas también. La primera impresión mía o nuestra fue que el sector español, el sector del libro en España, comparado con el mexicano, por ejemplo, ni qué decir del colombiano, estaba para nosotros hiperprofesionalizado. Es decir, cada actividad que tiene que ver en este oficio interdisciplinario de la edición está hecha por una persona especializada en esos temas. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso y eso quizás nos hizo tardar un poco más en acomodarnos con cierta holgura, si se quiere, con cierta confianza, entenderlo, también entender las diferencias en la recepción, en los gustos literarios, porque varían, no se lee lo mismo en España que en México, por ejemplo, no, incluso en géneros literarios se lee más ensayo en Argentina definitivamente que en España, el cuento en España no es muy leído a diferencia de América Latina, quizás esté más valorado, y bueno, se pueden hacer algunas comparaciones o sacar algunas pequeñas conclusiones, y también nos llevó a otra conclusión, también que era bastante obvia si se quiere, pero por lo menos vivirla de primera mano, y es que esta premisa de que la periferia se comunica mal con la periferia, ¿no? Paradójicamente, para que los libros de sexto piso llegaran a Argentina, fue necesario estar en España y porque desde México no circulaban, no teníamos esa legitimación del mercado, del polo de edición o como se quiera, o podemos empatar también pensando un poco en traducciones o en circulación del libro en español mismo, que alguna vez comentábamos con Gustavo hace poco en el Congreso de la Lengua, es que justamente lo que sucede, ¿no? Que para que un libro en nuestro idioma sea atendido especialmente, por ejemplo, en España, viniendo de Latinoamérica,
es casi necesario que ya goce de una o dos traducciones a otras lenguas para tener esa legitimidad y que por tanto los editores se fijen en él para un mercado como el español, por ejemplo. Eso, digamos, es lo que las pequeñas editoriales nos empezamos a dar cuenta de cómo podíamos acelerar ese fenómeno también teniendo representación, digamos, en un mercado como el español. Y yo creo que es un paso, como anotaba Cristóbal también, que han venido dando muchas editoriales de Argentina, de México, Colombia. Cada vez más hay editoriales latinoamericanas con algún tipo de presencia en España. Sí, a mí me interesa, luego volvemos sobre el tema de las tendencias, yo no lo voy a abandonar, no crean que se van a salir así, y me gustaría que habláramos de Valeria Luiselli y de los inicios de Valeria Luiselli en Sexto Piso, por ejemplo. Vuelvo ahora con Leonora y con figuras como Falco, por ejemplo, Federico Falco, o figuras como Roncino, López, es decir, los autores que ella ha ido publicando en estos últimos años y que se han convertido ya en figuras reconocidas dentro del ámbito hispánico. ¿Cómo ha sido el proceso de ponerlos a circular dentro de la propia América Latina y luego ir a España? ¿Cómo ha sido el tema del paso del cuento, por ejemplo, a la novela y sobre todo la presencia del ensayo en Eterna Cadencia, que es tan importante como lo acaba de decir Santiago, y la posibilidad de que el ensayo pueda circular también? Okay. Bueno, hay mucho para decir. Voy a tratar de ser bien concisa para no ocupar mucho tiempo, pero quiero... contesto tu pregunta, Gustavo, pero quiero retomar con preocupación, solo para dejar resaltado comentarios de Cristóbal y de Santiago, porque son temas que a mí me inquietan, ¿no? De Cristóbal quiero resaltar su mención al mapa de las lenguas. No sé, en realidad me pregunto si hay trabajos críticos sobre mapa de las lenguas, y si no, algún día alguien va a tener que escribir, ¿no? Porque hay que pensar cuánto benefició y también cuánto perjudicó la circulación de libros, justamente mapas de la lengua, cuando en algunos casos la estrategia del mapa de la lengua lo que significa es distribuir 50 ejemplares de un autor latinoamericano en Uruguay o en Argentina, quedarse con la conciencia tranquila el autor y la editorial de que entonces ese libro circula en el Cono Sur, y por el contrario evitar que un editor local publique ese autor latinoamericano, pudiendo hacer un trabajo mucho más interesante que la mera irrupción de 50 ejemplares, ¿no? Ese es un tema. Y en relación a lo que decía Santiago, bueno, efectivamente, vos, Santiago, lo corroborabas, ¿no? El problema de la legitimación de España, y qué podemos hacer para que no sea así, ¿no? Nada, es un tema para una mesa aparte en todo caso, pero lo dejo resaltado con preocupación. Y justamente en este sentido, y para ir a tu pregunta, Gustavo, los casos que diste fueron súper interesantes. Dijiste Falco, López y Roncino. Falco no pudo ser leído en España con facilidad hasta que no fue finalista del premio Anagrama con Los Llanos, porque el cuento no es bien aceptado en España. Cuento encima de un autor latinoamericano, mucho menos, ¿no? Entonces, de vuelta, necesitamos la legitimación de un premio de una editorial española para que un autor latinoamericano pueda ser mejor recibido. Lo mismo Julián López y Hernán Roncino, aún siendo novelistas, no cuentistas, para no puntualizar con nombres propios, diría que en general los y las autores latinoamericanas que publicamos en Eterna Cadencia entran con dificultad a España. No así al resto de América Latina, aunque también cuesta, no es sencillo, ¿no? El problema no es España, el problema es que no nos leemos entre los hispanoparlantes, ¿no? Porque si no, creo que estoy
este, ¿cómo se dice? Poniendo las tintas mucho sobre España y el problema es regional. Y en cambio, el ensayo circula en nuestra experiencia con mayor facilidad. El ensayo, por lo menos el ensayo que publicamos nosotros, bueno, y de vuelta debería ser una distinción. El ensayo europeo que publicamos nosotros, Derrida, Rancière, Badiou, Benjamin, Adorno, circula con mucha facilidad en América Latina y en España, circula menos los pensadores argentinos, Josefina Ludmer, Ricardo Piglia, Silvia Molloy, etc. Así que bueno, esa es la experiencia, creo que más o menos respondí. Gracias, Leonora. Cristóbal. Bueno, no, estoy de acuerdo completamente con Leonora. La verdad que es cierto que tiene ese doble filo y que en el fondo hay una justificación empresarial de tratar de no dejar que autores literarios se escapen de los límites de la editorial y bueno, pues sí, esa estrategia han hecho que viajen y tal, pero que pues no pudieran haber sido algunos de ellos publicados mucho mejor por editoriales independientes. Sin ninguna duda, eso sin ninguna duda. Ahí ¿qué iba a decir sobre vamos a ver, perdona, es que estamos hablando de temas de circulación del libro. Sí, el problema es que es muy difícil. Estamos hablando de un tema que está subyacente a toda la discusión, que es lo que hace que un gran grupo sea diferente de una editorial independiente, no solamente el movimiento, es la distribución. No hablamos, la distribución de los libros es compleja. Y en América Latina más todavía. En España, con las redes de distribución en un país como España, uniforme, pero en América Latina, con todos los países y los problemas incluso geográficos, la distribución de libros no es fácil, ¿no? Y ahí es donde pues, el deseo de tantos autores en un mundo global en el que vivimos, de al menos ser leídos en su idioma en otros, se choca con una realidad, que su libro se publica en Chile y no se puede leer en Perú, en Colombia o en México, ¿no? Y ahí es donde las editoriales grandes tratan de comprar derechos mundiales en español y entonces los autores se encuentran con que pues, una editorial independiente tiene interés en su libro y pues, de publicarlo a lo mejor en México y no pueden por ese problema. Ahí es donde entra otro elemento del cual podemos hablar también, es el tema de los agentes y las agentes literarias y el papel que juegan, que también lo pongo sobre la mesa, ¿no? Porque no sé qué pensaréis, pero sí que muchos agentes, muchas agentes comenzaron ya hace tiempo pues a dividir territorios, cosa que no les gusta a los grandes grupos, y a decir, bueno, pues tú estás publicando este autor, pero vemos no está en tal país, de modo que se lo voy a dar. Eso crea a veces pues resentimientos, grandes grupos dicen, ¿sabes qué? Si no me lo das todo, no... Y es un tema que hasta y Carmen Balcells lo hizo en su día también. El hecho de que García Márquez se publique en México por parte y Centroamérica por parte lo publique Planeta y no Penguin House es un ejemplo como otros de lo que hizo Carmen Balcells en su día. De modo que ahí pongo esa otra reflexión sobre estos dos temas a partir de lo que dijo Leonora, por si sirve para seguir la discusión, ¿no? Bien. Santiago, vamos a hablar un poco de las tendencias, entonces, en Sexto Piso. Y háblanos un poco de Valeria Luiselli y de lo que fue la aventura de ser los primeros editores de Valeria Luiselli en castellano. De acuerdo. No voy a evadir la pregunta, pero quisiera complementar un poco lo que decía
Cristóbal, pues, digamos, existe un poco, y tú, Gustavo, lo conoces mejor, ciertas paradojas con el español como lengua, donde a diferencia del inglés, por ejemplo, no estamos tan habituados a dividir territorios, ¿no? Todavía, quizás por una falta de consolidación de los mercados, de los diferentes mercados, todavía es muy común que una editorial, incluso una editorial independiente como Sexto Piso o pequeña, para hablar de tamaño, pueda contratar derechos mundiales en español. Eso es algo ya que es más o menos una característica no tan común a otras lenguas y más un poco del español, también obviamente porque es pues por los territorios, amplios territorios donde se puede llegar con la literatura en español. Y eso genera ese problema. Por un lado, yo estoy de acuerdo y Cristóbal también lo comentaba, nosotros hemos estudiado un poco el tema de mapa de las lenguas por varias cosas y nos enfrentamos a varias paradojas también. Por un lado, crea esta falsa ilusión de la circulación, donde finalmente lo que hace es, pues, eso exactamente, como decías tú ahora, con 50 o 100 ejemplares de circulación en Uruguay, se hace creer que, bueno, que hay una amplia circulación y lo que se hace también es, digamos, tener autores o autoras bajo los derechos mundiales y no perderlos en caso de que alguno de ellos, como sucede, funcione. Nosotros finalmente, eso es lo paradójico, estando un poco estando en contra evidentemente de eso, terminamos pareciéndonos a eso también, porque creo que tenemos la legítima aspiración a que, y ahí voy a hablar de Valeria justamente, de que si descubrimos un autor, tengamos la oportunidad de llevarlo a esos otros territorios donde también llegamos. A algunos territorios llegamos de modo muy modesto, en otros quizás en Argentina tenemos, digamos, una representación digna, con impresiones locales, etcétera, pero en Centroamérica no, muy poca circulación en Guatemala, por ejemplo. Así y todo, como editores nos cuesta renunciar a eso y no pelear ante los agentes, como decía Cristóbal, los derechos de publicación en esos países. Y eso es lo paradójico, pero creo que también nos hemos ganado el derecho a intentarlo, ¿no? Y por eso hemos estudiado el fenómeno de mapa de las lenguas, porque por un lado estoy criticando esto de la falsa ilusión, pero también han creado unas cosas interesantes de distribución de las que nosotros nos hemos nutrido y hemos aprendido mucho para quitar estas barreras. Ahora voy a Valeria. Pues Valeria fue una autora, digamos, y podría hablar de otras más, pero quizás la primera autora fue Valeria Luiselli, digamos que fue descubierta, si se puede usar esa palabra, por la editorial, y quiero decir, su primer libro que publicamos era un libro de ensayos, de textos que hizo para la universidad. Ella no tenía publicaciones, y así comenzamos con ella. Digamos, tenemos la suerte de continuar publicándola a día de hoy, una autora ya legitimada. Digamos, el catálogo de la editorial fue creciendo en la medida que la autora fue creciendo. Creo que sin duda ella más rápido que nosotros, y creo que contamos con cierta suerte, digo yo, incluso, de que en un momento dado Valeria, como autora en inglés, tanto la lectura de sus obras en inglés como sus últimos 2 libros han sido escritos en inglés, pues por su bilingüismo evidentemente, nos ha librado de tener el peso, si se quiere, económico de una autora donde su mercado enormemente más fuerte que el nuestro es el de Estados Unidos, y por tanto creo que eso ha sido algo que nos ha permitido conservar también a la autora, porque en apuestas de anticipos, con grandes grupos, etcétera, jamás hubiéramos podido competir. Entonces, creo que ese es un fenómeno que nos permite a día de hoy conservar a la autora. Y agregaría a eso, ahora comprometiéndome un poco más en las tendencias, y quizás Valeria está en los comienzos, en esos momentos de esas tendencias que para mí ahora son más claras,
y a la que podría agregar, por ejemplo, a Brenda Navarro ahora mismo, te hablaría de autoras jóvenes locales. Entonces, para mí, no estoy hablando de calidades literarias, sino un poco de tendencias del mercado. Y diría autoras bajo una perspectiva que va desde la perspectiva de género hasta el feminismo. Creo que eso es una tendencia del mercado clara. Jóvenes en cuanto a compartir algo generacional, que creo que también es un punto de lectura ahora como muy puesto en valor. En cuanto al mercado me refiero de nuevo. Y locales, con locales quiero decir donde se trabajan lenguajes orales y locales llevados a la escritura. Pienso en novelas aquí como Panza de Burro, como ahora novela de autores andaluces donde llevan el lenguaje andaluz a la escritura y digamos está ganando mucho espacio y mucha lectura. Brenda Navarro entra ahí mucho más claramente. Yo diría que Valeria, sin utilizar, digamos, cumplir con esas tres reglas que pondría en esa tendencia, porque también se pueden ver por separado, cumple con casi que dos de esas. Y si yo reviso la lista insisto, no voy a hablar de calidad literaria, sino la lista de los libros más vendidos de la editorial en los últimos años, o en el último año, te diría que los 5 primeros libros son escritos, tanto en traducción como en español, son escritos por mujeres. Qué bien. Ahora voy a pasar un poco a Leonora. El tema que me interesa mucho en Valeria Luiselli es el tema de los Estados Unidos y de la manera como la relación con Estados Unidos va a funcionar también como un instrumento de legitimación de esa obra, de una manera muy fuerte. En el caso de Eterna Cadencia, me gustaría conversar un poco con Leonora de la relación que justamente la producción de ensayos de Eterna Cadencia en estos últimos años también establece un puente con la Academia Norteamericana en la medida en que varios de los ensayistas que tú publicas han sido de algún modo profesores universitarios aquí o son leídos con mucha frecuencia por los estudiantes y los profesores aquí en Estados Unidos, de modo que hay como una afinidad, vamos a decirlo de esta manera, entre el ensayo que tú publicas y no solo tú, también Beatriz Viterbo y el campo universitario norteamericano. Sí, efectivamente. Me acuerdo que hace muchos años vos lo señalaste, Gustavo, en una visita a Buenos Aires cuando la editorial recién empezaba. Creo que lo nombraste el eje Nueva York-Buenos Aires, señalando, me parece, en ese momento a Lina Meruane, Diamela Eltit, Silvia Molloy, Margot Glantz. Bueno, y ese eje se fue acrecentando un poco más. Después está, como decía hace un rato, quiero buscar un libro, si lo tengo muy a mano, lo voy a poder mostrar. Sí, espérenme. Después está la biblioteca europea que nombraba hace un rato, pero me das pie, me salgo de libreto, Gustavo, para contarte que en febrero dimos comienzo a no una nueva colección, la llamamos serie, y la hemos llamado Serie Pluriversos. La dirige Natalia Brizuela, que es una argentina que está hace muchos años en Estados Unidos, digo por la cuestión Estados Unidos, donde nos estamos proponiendo publicar algunos pensadores, por decirlo rápidamente, anticoloniales o decoloniales, y hemos publicado un primer libro que aprovecho a mostrarlo porque lo tengo justo acá, lo encontré, que se llama La vida no es útil, de Ailton Krenak, un pensador indígena brasileño, activista. Este es el primer libro que acabamos de sacar y nos tiene sumamente contentos. Y digo esto porque esto surge de una necesidad de
balancear, por decirlo de alguna manera, toda esa biblioteca europea que me parece que hemos ido construyendo desde eterna cadencia, inclusive con los nombres argentinos o latinoamericanos que hemos publicado, que no dejan de ser deudores de esas bibliotecas eurocentradas, y la necesidad entonces de reponer este otro pensamiento que siempre estuvo acá y que en general desde las universidades, desde las editoriales, les hemos dado la espalda, ¿no? Así que estamos en ese trabajo creando un nuevo eje, dirías vos. Estupendo, Leonora. Nos quedan pocos minutos, nos quedan como 7, 8 minutos. Algunas palabras de cierre, Cristóbal, Santiago, Eleonora. Bueno, para cerrar un poco el círculo de tu obsesión con las tendencias. Broma. Simplemente mencionar que, bueno, dos cosas, porque el tema de Luiselli que también has introducido y que tiene que ver con la legitimación, como tú también comentabas, que ahora viene a través de Estados Unidos, ¿no? No es solamente España. España ha dejado de ser, en el fondo, legitimación a nivel mundial para un escritor de América Latina. Siempre lo ha sido Estados Unidos, ¿no? Con García Márquez también y muchos otros, pero el caso de Valeria Luiselli es claro. Y detrás, y no detrás, junto a ella tienes a Mariana Enríquez, que ahora mismo, pues, nuestra parte de noche se ha convertido en un éxito y ha saltado de repente a otro nivel estratosférico, ¿no? En cuanto a ventas, muchas y escritoras, todas, y solo uno con el tema de la tendencia que también mencionaba Santiago. Sin duda, la literatura escrita por mujeres es tendencia absoluta, es lo que los agentes buscan, es lo que los editores quieren, y eso es una realidad tremenda. Y ahí, bueno, pues la emergencia, que siempre ha estado ahí, pero ahora es mayor, de autoras de enorme calidad en toda América Latina, pues está ayudando a este fenómeno. Y ahí se introduciría una cuestión mínima, que es el caso de Camila Sosa Villada, argentina, que ya es más allá, pues, la literatura trans o travesti, como ella insiste, que está provocando en México. Hay ya un par de casos también, y que de nuevo también ha sido a través de la legitimación en Estados Unidos donde ha dado también ese salto, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Santiago, algunas palabras para cerrar. Bueno, eso, más allá de esos pequeños esbozos particulares de las tendencias, me quedaría con la idea un poco más general y abierta de la tendencia de surgimiento y consolidación de espacios independientes y pequeñas editoriales en diferentes países, como digamos en el ámbito común de la lengua, con el reto justamente que planteaba al principio de leernos desde el español como lengua común, y la oportunidad u oportunidades, diría, que está. Voy a ser un poco más técnico en esto, pero creo que justamente los avances técnicos y tecnológicos en la edición de hace 30 años para acá es lo que ha permitido que pequeños capitales puedan comenzar proyectos editoriales, que ya no sea necesario tener grandes fortunas para poner en marcha una editorial, como sucedía hace 70, 80 años. Y es una oportunidad de esto, que justamente es lo que creo que es lo que está permitiendo ese salto entre países de editoriales, especialmente ahora, un poco, digamos, en el proceso contrario a la concentración que vivimos de los grandes grupos yendo a América Latina. Ahora es como el proceso contrario de editoriales pequeñas viniendo a España. Eso
más que un fenómeno, yo lo veo como una oportunidad de consolidación de pequeños proyectos para encontrar un número de lectores suficiente. Muchas gracias, Santiago. Y nos vemos pronto, creo que nos vamos a ver en unos días. Eleonora, Seguro. para cerrar. Creo que sí. Bueno, estuve un poco pesimista durante la mañana de hoy, así que cierro en esa línea para no cambiar el espíritu de mi intervención. Y pensaba entonces que las tendencias para mí hoy, esquivando de nuevo la pregunta de Gustavo y siendo la voz más al sur de la mesa, las tendencias en Argentina son una inflación de más del 100%, un papel que aumenta el triple que la inflación local, la imposibilidad de enviar nuestros libros al resto de América Latina y a España por algo difícil de explicar acá en pocos minutos, pero es un desacople entre la devaluación y la inflación que hay en Argentina, el IVA que sigue pesando sobre el libro, ni hablar en Chile, que sigue teniendo un IVA de 19%, los fletes carísimos. Esas son las tendencias del mercado argentino en este momento. Bueno, esperemos que esas tendencias cambien también, ¿eh? Yo creo que la cuestión del papel nos toca a todos, a ustedes los toca especialmente en estos momentos, y es una dificultad que las editoriales independientes están viviendo de otra manera, de una manera distinta como lo viven los grandes grupos. Sin duda. Porque evidentemente la compra de papel para una editorial independiente en un mercado en que el papel está subiendo continuamente es un coste suplementario que los obliga a ustedes no solo a desprogramar, sino también a reducir la programación y a reducir los tirajes. O sea que eso es algo que sin duda va a afectar tanto la producción, lo está haciendo ya, como los tirajes o las tiradas que están haciendo ustedes de libros. Entonces es una preocupación, creo, para todos en estos momentos. Con la posibilidad, sí. Y esto se ve en las entrevistas a diferentes editores, de que la edición se vuelva conservadora, en el sentido de no puedo hacer grandes riesgos, ¿no? Grandes apuestas por esta situación y volvernos conservadores todos. Absolutamente, absolutamente. Mil gracias a los tres por este momento de conversación. Creo que nos vamos a ver pronto unos y otros, y les agradezco de verdad este momento, y espero que los que nos han escuchado hayan podido sacar algunas conclusiones sobre la situación hoy del mercado del libro en América Latina y de la literatura que estamos produciendo. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.